Hace muchos años, yo creo que era un poquito más joven, para promocionar las tuberías de PVC, la marca Papco, había un comercial que decía: ¿y quién tuvo la culpa? ¿Sí recuerdan? Él tuvo la culpa. Y es que pensaba un momentico acerca de la culpa, y es que la culpa es un asunto con la que lidiamos todos. El problema es que buscamos resolver la culpa juzgando a otros, echándole, como decimos, la culpa a otros. Y en nuestra historia pues siempre hemos abordado las temáticas complicadas echándole la culpa a alguien. Entonces le echamos la culpa a las generaciones pasadas, le echamos la culpa a las generaciones presentes, a las futuras, porque necesitamos en el fondo como desahogarnos un poquito de eso que nos atora y decir: la verdad es que yo estoy haciendo esto por culpa de esto. Pero la verdad es que alguien tiene que pagar, alguien tiene que asumir la cuestión, porque yo no la voy a hacer. O sea, yo soy simplemente una víctima de un entorno, y así nos enseñan, somos víctimas de un contexto social, la cultura es adversa, por lo tanto nosotros somos productos de la cultura, ellos tienen la culpa. Y hay otro refrán que dice, otra palabra, una frase que dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y precisamente el texto que vamos a estudiar hoy, vamos a tener que usar como elemento recordatorio la historia de Israel, pero la historia puede tomarse de varias formas: de manera culposa o de manera de aprendizaje. Entonces suele decir, o suele escucharse más bien, que todo tiempo pasado fue mejor. Pero pensar eso nos diría también que nos cerramos a la posibilidad del cambio, nos cerramos a la posibilidad de mejorar cosas, y hoy tenemos que recordar que sí hubo aspectos chéveres del pasado, pero también hoy hay situaciones muy chéveres. Hay cosas muy valederas, muy valiosas también, hay elementos que podemos tomar que antes no estaban, pero cada uno se posiciona en la historia a partir de sus experiencias vividas. Lo triste también es cuando usamos la historia o el pasado para refregarle eso a las personas. Porque en el fondo también hay algo en nuestro interior que nos dice: usted tiene que andar con un paquete de historia, un archivo de la historia para untárselo en la cara en el momento preciso. ¿Vio? Yo le dije, ¿se acuerda hace 10 años? Es como si hacemos algo y estamos esperando el error para caerle con el archivo. ¿Se acuerda que yo se lo advertí? Y hay cierto placer en esas palabras. Es como si algo, como uno le quita la válvula al baloncito inflado, y uno siente eso, ¿no? ¿Se acuerda que yo le dije? Y hay una sonrisa, un poquito malévola. O un gesto. Y eso es como si dijeran: yo tenía la razón, yo estoy bien, o sea, yo soy lo bueno, usted es lo malo. Yo le advertí, usted no me quiso escuchar, así que chupe. O hacemos las advertencias: yo le estoy diciendo ahora con todo mi amor, ojalá no tenga que verlo aquí arrepentido llorando. Israel se convierte en un elemento de historia, y el apóstol Pablo va a tomar en el capítulo 10, vamos a estar en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículos del 1 al 13. Nuestro eje del trimestre, recuerden, Jesús y la comunidad cristiana. El tema del mes de abril, las actitudes del corazón, y terminamos en los primeros versículos del capítulo 11, y hoy vamos a hablar de Israel como espejo. Quiero hacer un pequeño recuento. En el capítulo 8, Pablo establece dos principios. Él dice: un ídolo realmente no es nada, y estaba bien para los corintios que entendieran esto, actuar de acuerdo con este conocimiento con respecto a ellos mismos. Hay ídolos, pero no sirven de nada. Un ídolo no es nada. Y el segundo principio es: como cristianos, el amor es más importante para nosotros que el conocimiento. Así que aunque yo sepa que el comer carne, tema que trata Pablo en el capítulo 8, carne sacrificada a un ídolo está bien para mí, si causa que mi hermano tropiece, no lo haré, porque no es lo más amoroso que se puede hacer.
Ese fue tema de una predicación. En el capítulo 9, Pablo mostró cuán importante es para un cristiano renunciar a sus derechos, tal y como él renunció a su derecho de ser sustentado por predicar el evangelio. Así que algunos de los cristianos corintios deberían renunciar a su derecho de comer carne sacrificada a los ídolos, basados en el principio del amor hacia el hermano más débil. Al final del capítulo 9, Pablo muestra cómo un cristiano debe estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, incluso cosas buenas, por amor de ganar la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Ahora veamos lo que el capítulo 10, Pablo busca que los hermanos corintios comprendan, y estoy seguro que también nosotros utilizaremos esta verdad para aprender algunos principios que el Señor quiere que tú y yo tengamos en nuestras vidas. Capítulo 10, versículos del 1 al 13. Voy a dividir mi sermón en tres partes. La primera, voy a hablar de la historia como referente de cuidado. Y voy a estar en el versículo 1 al 6. Dice Pablo: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Verso 2. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Corinto tenía una gran población gentil y era obvio que en la iglesia de Corinto hubiese muchos gentiles. Y Pablo, cuando habla nuestros antepasados, está poniendo en consideración o en el escenario también que Dios a través del evangelio ha hecho un solo pueblo de judíos y gentiles en Cristo Jesús. Y les está diciendo: lo importante ahora es que somos un pueblo, y esos antepasados de Israel que hacen parte del pueblo escogido de Dios, ahora como ustedes, iglesia, pueblo escogido de Dios, esos antepasados también lo son. Más o menos es lo que Pablo está mencionando allí. Y en los versículos que estamos leyendo, él les da un breve relato del triste destino que tuvo esa generación que salió de Egipto. Pero les habla de algo importante también, les habla de unos privilegios que Israel tenía. Y el versículo 1 al 4, él menciona algunos. Dice: ellos estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. La nube de la gloria de Dios, conocida en su idioma como el Shekinah. Bajo la sombra del Omnipotente. Estuvo bajo esa gloria de Dios, bajo la nube, durante su travesía del desierto, rumbo a la tierra prometida. Y esa gloria manifestada no solamente en la nube de día ni en la columna de fuego de noche, sino en esa gloria que les proveyó para todas las necesidades en el trayecto del desierto. Pero Pablo dice también: todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todo Israel cruzó el mar Rojo y vio el increíble poder de Dios al sostener las paredes del mar para que Israel pudiera cruzar en seco, y después ver la obra de Dios cerrando las aguas. Y Pablo dice: ellos fueron bautizados en el mar. ¿Qué representa esto? Representa que nuestras vidas, cuando estamos en Cristo, el bautismo es como el sello que dice: tu vida pasada ya no existe. Cuando el mar Rojo se cierra, hubo una separación de vida y de escenario entre lo que eran en Egipto y lo que ahora están siendo en el desierto.
Y Pablo lo toma como un bautizo. La palabra bautizo es baptizo, que significa sumergirse, pasar por el agua. Y dijo, al pasar por la nube y pasar por el mar, ellos ahora se identificaban con Moisés. Pasar por el agua. Y nosotros como creyentes, cuando pasamos por el agua, nos identificamos con Cristo. Y también dice, otro privilegio es que todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron el agua de la bebida espiritual. Todo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios de comida y bebida. Y ese mismo Dios que proveyó alimento para Israel es el mismo Dios que promete estar contigo y conmigo todos los días de nuestra vida y que no nos faltará nada. ¿Lo creen? Me imagino que si tuviéramos un medidor de estrés y ansiedad, eso diría 0. Esta fue una notable muestra del amor y el poder de Dios. Qué maravilla tener la certeza que el Dios al que seguimos, el Dios en quien creemos, es un Dios fiel. Y no solamente fiel, sino que es poderoso para cumplir sus promesas. Versículos 5 y 6 dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. A pesar de todas las bendiciones y privilegios espirituales, a pesar de ver la manifestación gloriosa de Dios, pero es que hay una tendencia también en nosotros, en nuestra naturaleza humana, y es olvidarnos. Ocurre en cualquier área de nuestra vida. Ocurre en la familia. La tendencia de los hijos a olvidar el amor de los padres y la dedicación de los padres y responder con la honra hacia los padres. Hay un olvido en la relación matrimonial, eso que empezó con tanta emoción y luego se va volviendo con qué jartera y luego vamos perdiendo como todo y decimos, ay no, qué carajo es esta vaina, olvídese, ay qué raro, guácales. Señor, haz algo, líbrame de esta prueba, quítame esta cruz. Y empezamos a usar versículos sacados de cualquier contexto espiritual para decir, pobrecito yo, hay alguien, sálveme, yo soy el único bueno, la única buena, el malo es ese. Volvemos al tuvo. ¿Quién tuvo la culpa, Señor? ¿En qué momento yo me metí con este? Mi mamá me lo decía, a mí me dijo el pastor. Porque también hay pastores así, ¿no? Mi hija, pues, vaya a ver, después no venga aquí en consejería porque se lo dije. Y Pablo no está trayendo al pueblo de Israel al momento para refregarle a la iglesia algo, sino simplemente para decirles, hay un espejo y quedó registrado. Él va a decir más adelante la razón por la que está escrito eso. Uno utiliza mucho la expresión los espejos de la vida. Hay que ver los espejos, aprenda de los espejos. Acuérdese de su primo, un espejo. Pero también recurrimos a la comparación maluca y Pablo no está comparando desde esa perspectiva. La comparación maluca que como padres decimos es que mira, aprenda de su hermano. Mire su hermano tan juicioso que es. Mire su hermana. ¿Usted por qué no le aprende a su hermanito? ¿Alguien tuvo esa experiencia? ¿Sí? Terrible, ¿verdad? No sé si usted ha sido el ejemplo o ha sido la persona que tuvo que ver otro ejemplo, ¿no? Bien, gracias, hermano, por la honestidad. El amor, el Cristo redime todas las cosas, hermano.
sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. El descontento de Dios con los israelitas fue evidente porque ellos nunca entraron a la tierra prometida. Dios les dio provisión, Dios les dio promesa, Dios los acompañó, Dios entregó todo de él, pero el pueblo de Israel cerró su corazón, no lo recibió, lo rechazó. Pero Dios siguió trabajando con Israel y lo sigue haciendo todavía, como también lo sigue haciendo con nosotros. Él sigue trabajando con nosotros, aunque en algunas áreas de nuestra vida muchas veces le cerramos nuestro corazón, ¿verdad? Mi segundo punto, Pablo hace uso de 4 advertencias, versículos 6 al 11. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Verso 8. No cometamos inmoralidad sexual como algunos de lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Versículo 9, tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Qué terrible suena este Dios. No es el Dios de amor, misericordia y gracia. Aparentemente, ¿no? Pero sigue siendo el Dios de gracia. Sigue siendo el Dios de misericordia, porque Dios en su infinita misericordia les había entregado todo, pero ellos tenían que caminar y creer. Pero no lo hicieron, así que lo que están viviendo son las consecuencias. Y hay una cierta tendencia también a ver las consecuencias como un castigo injusto. Dios castiga, Dios es un Dios castigador, pero permítanme decir, Dios es un Dios de palabra. Y Dios dice en su infinita misericordia, este es el camino que te lleva a la vida y este es el camino que te lleva a la muerte. Si escoges este, ¿qué esperas? La muerte. Si te vas por aquí, vienen las cuestiones, vas a sufrir, vas a vivir de esta manera, y cuando llegan esas situaciones, entonces lo miras como castigo. Estás simplemente recogiendo el fruto del camino. Pero si caminas por acá, ¿qué vas a cosechar? Lo que Dios ha diseñado para tu vida. Decide. Por lo tanto, la justicia, diría, está recibiendo el justo precio por lo que hiciste o no hiciste. No sean idólatras. Cuando perdemos el enfoque en Dios, es porque el enfoque está puesto en algo y ese algo se ha convertido en muy importante a tal punto que es alrededor de ello que tomo decisiones. Y puedo tener ídolos, hemos dicho esto muchas veces, los ídolos del corazón. Lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me llama la atención. Eso que resulta enfocado en mí, por lo tanto se hace pecaminoso. Cuando tengo que tomar decisiones para la vida, ¿las tomo basado en la perspectiva de Cristo o lo hago basado en mi propia perspectiva? ¿Qué lugar ocupa el Señor en mi vida, en mi diario vivir y en mi toma de decisiones, en el manejo del tiempo, en los compromisos que tengo, en fin? ¿Qué es lo más importante para mi vida? Eso que pones como más importante será tú, Señor. Y hay algo que Dios no comparte en absoluto con nadie y se llama su gloria. Jesús dijo, porque nadie puede servir a dos señores. Por lo tanto, si Cristo no es lo más importante y valioso en nuestra vida, entonces hay un ídolo ocupando ese lugar. Y allí tenemos que ir de rodillas al Padre para decirle, Señor, perdóname y revélame cuál es el ídolo de mi corazón.
Si hiciéramos una encuesta y nos preguntaran qué es lo más importante para tu vida, todos diríamos el Señor. Estoy seguro que esa es la respuesta. El Señor es lo más importante para mi vida. Pero si hacemos un análisis de nuestro día a día, tal vez Jesús no sería el centro de nuestra vida. Por eso necesitamos afianzarnos en su palabra. Por eso necesitamos vivir una relación continua con nuestro Señor. Una comunión con Él. Vivimos llenos de temores, ansiedades, preocupaciones, indecisos precisamente porque estamos tan centrados en la vida, esta vida natural, que en el Señor. Cuando en el Señor Él nos dará sabiduría para tomar las mejores decisiones. Porque mis decisiones ya no apuntan a mi autogratificación y autosatisfacción, sino al cumplir los propósitos de Dios. Y si mi vida está dedicada a cumplir sus propósitos, la cuestión se pone en orden. Pero el enemigo nos quiere hacer lo contrario, hacer creer lo contrario. Organiza todas tus cosas y luego allí en alguna parte metes a Dios porque hay que tenerlo allí. Y Él te va a decir, hay que tenerlo, Él es muy importante en tu vida, pero no en el centro. Porque mientras el Señor no sea el centro de nuestra vida, Él tiene opción. Ahora, ¿cómo logramos eso? Te voy a dar la clave. No, eso no existe. La única cosa es, entrégale tu vida a Cristo. Y todos los días, búscalo. Pero no lo busques según tu criterio, búscalo con todo tu corazón. Señor, te necesito. Yo a veces hago este ejercicio. ¿Qué es lo más urgente que yo buscaría? ¿Qué es lo más apremiante? ¿Qué es lo más necesario? Y a veces el desayuno, no, para mí el desayuno no es lo más importante. Es más, mi esposa me regaña todo el tiempo porque ese tiene que ser tu mejor. Y a mí no me entra el desayuno por la mañana temprano. O sea, no es mi prioridad. Es una necesidad, pero no es mi prioridad. Entonces, ¿qué lo es? Y cuando empiezo a buscar en qué lo es, eso que yo digo es lo que más necesito, ese lugar lo debería tener Cristo y su palabra. Si tu primer necesidad es Facebook, Instagram, WhatsApp o cualquier aplicación, ese es tu Dios. Ese es tu Señor. Si el tiempo que tienes libre, lo que buscas desesperadamente es la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Pero si son tus redes, ese será tu Dios. Si es tu situación financiera, esa será tu Dios. Y si es esto y lo otro, ese será tu Dios, porque es lo que tú estás estableciendo en tu vida como lo más importante. Y puede ser una relación, puede ser un negocio, puede ser lo que sea, una habilidad, un talento y hasta el mismo ministerio. Podemos tener el ministerio como nuestro Dios, pero no el Jesús por el cual el ministerio existe. No seáis idólatras, no cometan inmoralidad sexual, desenfrenos, como lo hicieron ellos y perecieron un poco. Tampoco pongamos a prueba al Señor a través de la murmuración, la rebeldía. El pueblo de Israel se quejaba todo el tiempo. Si hacía calor, ¿por qué calor? Si llovía, ¿por qué llovía? Si había, ¿por qué había? ¿Y por qué no había? ¿Y por qué no había? Y si había maná, quejarte era el maná. Y cuando llegaron las codornices, ya estoy cansado de la codorniz. ¿A quién se parecería? ¿No? Un poquito a nosotros, ¿no? Si hay mal, si no hay mal, todo se nos vuelve una queja. Y el Dios que es nuestro Dios, que dijo, yo soy el que te proveo y te sustento, lo único que está recibiendo es, nosotros tenemos mejores ideas que tú. Nosotros podemos hacerlo mejor. Si nos consultara, Señor, nosotros te diríamos el clima perfecto que mi vida necesita. Pues resulta que vivimos en Cali, vivimos en un mundo caído donde el clima está en caos, por lo tanto lo que vamos a recibir en este planeta es caos del clima.
Pero ahí tenemos que vivir con la actitud diferente, tal vez en Cristo. ¿Tiene calor? Pues ventéese. ¿Tiene frío? Pues abríguese. ¿Está lloviendo? Póngase paraguas. Gracias, Señor, por el paraguas. El pueblo de Israel se quejó y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, no se quejen, porque la queja se vuelve una cosa terrible, una desgracia. Tampoco se trata de mentir. El hermanito fuagao en sudor, hermano tiene calor, no, hermana, bendecido con el fuego del Espíritu, no. Sí está haciendo calor, mi hermano, gracias. Eso dice, reconocer las cosas no es el problema. El problema es la actitud y la motivación y las palabras que uso para hablar y mirarlas y se convierte entonces en una situación de culpabilidad hacia alguien. Cuando yo me quejo del calor, le estoy diciendo a alguien tiene la culpa. Y en el fondo terminamos culpando a Dios. Ni murmuren contra Dios. Por causa de la advertencia en 1 Corintios 10, parece ser que los cristianos corintios creyeron que estaban a salvo del peligro de perecer como los israelitas por sus pasadas experiencias espirituales o logros, pero la advertencia de Pablo dice, si le pasó a Israel, les puede pasar a ustedes. El asunto no aquí es perder salvación, el asunto es, no creas que la gracia es un juego. Vuelve al Señor. No es la vida permisiva la que debemos alimentar, sino la vida que se ajusta a la palabra de Dios. Ellos creían que porque no se comían la carne en el templo, entonces estaban bien, pero allá hacían otras cosas, muy común en la moralidad actual. Puede que usted no sea el que engaña a la pareja, pero mientes. Me invitaron a dar un conversatorio o iniciar un conversatorio sobre la sexualidad con todos los jefes del colegio, porque querían saber la perspectiva bíblica respecto a toda la ideología de género. Entonces les pregunto yo, ¿cuál es su postura? ¿Qué es lo que piensan? Y obviamente, como todos, generalizando, casi todos, el tema de homosexualidad, lesbianismo, identidad de género y toda esa cuestión es muy escandaloso. Nos parece terrible. Y todos empezaron a expresar, no, pues que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué, que grave, que horrible, que no sé qué. Entonces yo hago esta pregunta. Si trazáramos una línea del 1 al 10, ¿dónde estaría tu postura? No, pues que en el 10, de rechazo. Ok. Entonces vamos a una pregunta. Si hablamos de engaño, ¿dónde estaría el nivel? Comparado con este otro, 1. ¿Por qué? Si a los ojos de Dios las dos cosas son pecaminosas. ¿Qué es lo que ha hecho que frente a unos temas nosotros, el miedo, el temor, porque no sabemos qué hacer? Y muchas veces cuando no sabemos qué hacer, lo más fácil es condenar. El asunto es cómo planteamos desde el pecado que cualquier manifestación pecaminosa es desagradable a los ojos de Dios, pero que cualquier pecador, por más pecador que sea, también es objeto de la misericordia de Dios. Y eso me pone en eso que llamamos valor igual. Valemos lo mismo. ¿Quién soy yo para juzgarte?
Entonces las preguntas que te hacen, y si llega una persona diferente a nosotros, ¿qué van a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer? Pues lo mismo que hace cuando llega un adúltero, un mentiroso, un ladrón, un vanidoso, un orgulloso. ¿Qué hacemos? Pues amarlo. ¿Qué hacemos? Pues hablarles de Cristo. ¿Qué hacemos? Pues recibirlo. Porque aquí no se patrocina ni el adulterio, ni la mentira, ni la trampa, ni el engaño. El evangelio no da lugar para el pecado. O partimos la iglesia en 4 bandos y tenemos un servicio para los estos, pues no. Y Pablo está diciendo, iglesia, tenemos una historia que habla de gente que tenía la bendición de Dios, tenía las promesas de Dios, pero se confiaron, creyeron que todo era maravilla, creyeron que ellos eran lo máximo y mire lo que sucedió. Porque con Dios no se juega. Dios es un Dios celoso también. No para que le tengamos miedo, sino que su gracia y su amor nos lleva en amor también para decirle, Padre, te amo, gracias. Lo que has hecho por mí no lo merezco. ¿Qué puedo hacer, Señor, más que estar rendido a tus pies? Si la adoración de nuestra vida no tiene como motivación reconocer la grandeza de nuestro Dios y la gran misericordia que ha tenido para con nosotros, entonces, ¿qué nos va a motivar? ¿Los favores recibidos? El que te fue bien esta semana con un negocio, si esa es tu motivación de adoración, déjame decirte, hermano, es muy, pero muy miserable. Porque permíteme decirte, tal vez no hayas comido en el día, pero eso no robará tu adoración de reconocer la grandeza de nuestro Dios. Puede que estés en circunstancias difíciles, de enfermedad, de las tribulaciones más grandes, pero eso no te ahogará el hecho de reconocer que tienes un Dios que te ha amado con todo lo que Él tiene. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. No se crean que porque están marcando normas, porque están marcando una moralidad, una cosa que dicen nosotros no, ustedes sí, está bien, pues no, déjenme decirle que a estos también les pasó. Y lo que está diciendo no es, sigan así y verá, no, le está diciendo, hey, busquen al Señor. Y ahí mi tercer punto, el ejemplo de Israel para permanecer firmes ante la tentación, versos 11 al 13. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Verso 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Verso 13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Nosotros hemos alcanzado los fines de los siglos, estamos acá en el tiempo final. ¿Y quién nos ha sustentado? El Señor. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La razón por la que se escribió es para que tengamos un referente. Dios le dice a Josué, quiero que hagas esto, quiero que tú releves a Moisés. Esfuérzate y sé valiente, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Guarda todos mis preceptos y te irá bien. Y Josué hace una propuesta a Dios, y permíteme usar la palabra propuesta. Señor, yo lo haré. Una sola cosa te pido, que tú vayas delante de mí. Porque si tú vas delante de mí, Señor, yo estaré seguro. A mí me pasa muchas veces en la vida que le digo, Señor, quiero que vaya detrás mío.
porque yo quiero enseñarte cómo se hacen las cosas. Este asunto aprende cómo se resuelve. Buscar la firmeza solo es posible cuando encontramos un cimiento lo suficientemente capaz de sostener. Y ese único cimiento se llama Cristo, la roca firme de nuestra salvación. La piedra angular, dice Pablo también en sus escritos, la que le da sustento a todas las cosas. Jesús dice, ¿con qué compararé? Con un hombre que fue prudente y construyó su casa sobre la roca. Para poder tenía que excavar y encontrar la roca. El otro que dijo, me es más fácil sobre la arena, ¿para qué esforzarme? Y sabemos la historia. La única garantía para estar firme no es tus convicciones, no son tus creencias, ni siquiera es el tiempo que llevas como cristiano, ni la Biblia que sabes. La única seguridad que tú puedes tener de estar firme es porque estás en Cristo y sobre la roca que es Cristo y sobre la palabra de vida que es la voluntad de Dios. No hay otro lugar seguro. No podrás encontrar ningún lugar de refugio que no sea Cristo. Cuando tú pones a una persona, a un asunto material como tu seguridad, tu idolatría, te dejará en el camino con grandes tormentos y dolores, clamando por la misericordia del Señor. Y Pablo dice, podrá caer, la tentación opera como las rocas en el puerto. Cuando la marea es baja, todo se ve, pero cuando viene la marea, todo se cubre. La tentación opera porque hay un adversario que la propicia, que la presenta y la trae a tu vida. Y él dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Saben, mis hermanos? En ocasiones queremos excusar algunas circunstancias de tentación, en particular como muy únicas o una excepción especial. Pero Dios nos recuerda que nuestra tentación no es única, sino que muchos otros hombres y mujeres han enfrentado la misma tentación. Ninguno de nosotros ha sido tentado por algo o con algo salido de este mundo. En otras palabras, todos estamos luchando con las mismas tentaciones. Entonces, ¿de qué le asombra cuando escuchamos que fulano de tal cometió un pecado? Sí, él. ¿Y para qué estamos como iglesia? Para levantarlo. ¿No fue lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto? Si es uno que se mantiene ahí en la misma, expúlsenlo. Porque ya se le habló, ya hicieron todo el proceso, se reunieron como cuerpo en el nombre de Cristo buscando la dirección y no quiso, chao. Tal vez bajo la cobertura del mundo, lejos del cuerpo de Cristo, experimente tal dolor y ausencia que busque el arrepentimiento, el cambio de vida. Y luego escribe a la iglesia, ahora que volvió, abrácenlo, recíbanlo como si no hubiera pasado nada. Esa es la iglesia. Entonces, así es la cosa. Entonces me voy a dar la vueltica y luego me recogen. No, momentico. Eso ya es una cuestión muy premeditada. Y cuando entendemos la gracia de Dios no hacemos eso, porque buscamos afanosamente al dador de la gracia. Más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida. Dios no tienta,
porque la tentación siempre es conducida a hacer algo que no glorifica a Dios. La prueba purifica la fe. Dios puede hacer que una tentación propiciada por Satanás, si tú la resistes, se vuelva una manera de crecer en tu fe. Pero el recurso que utilices para enfrentar la tentación es la diferencia. Vamos a ver un poquito sobre eso. Leía este ejemplo: en el mercado un niño pequeño, cerca de unos dulces, parecía que iba a poner algunos en su bolsillo y salir por la puerta. Un empleado vio al niño por largo tiempo y finalmente le dijo: parece que estás intentando tomar algunos dulces, dijo el empleado. Y el chico respondió: se equivoca, señor. Estoy intentando no hacerlo. ¿Cómo manejamos la tentación? Ahora, ¿cómo? Quiero leer un proverbio, Proverbios capítulo 5, verso 3 al 8. Dice: de los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. La mejor manera de tratar con la tentación es no tratarla. ¿Cómo así, pastor? Si nos mantenemos alejados de la tentación, hay menos probabilidad de ser tentados. El texto de Proverbios va más allá y dice: aléjate de ella, tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. Y no es suficiente mantenerse alejado de la tentación, debemos mantenernos alejados de la puerta a la tentación. ¿Qué es más atrayente? ¿Una persona que intenta seducirte o una puerta? Pues la persona, ¿verdad? ¿Qué es más tentador? ¿Una sustancia que me pueda hacer adicto o una puerta? Pues la sustancia. Ahora bien, en lugar de tratar con la persona o la sustancia, tratemos con la puerta. Trata con la puerta y evitarás la tentación. Ahora, ¿qué es la puerta? La puerta no es la tentación, ni el pecado. Es aquello que le conduciría a la tentación y al pecado. Que nuestro objetivo sea no solo evitar la tentación, localice la puerta a la tentación y entonces manténgase alejado de ella todo lo que le sea posible. Santiago escribe: cuando seáis tentados, no digas que eres tentado de parte de Dios, sino que de vuestras propias concupiscencias sois atraídos y seducidos. Si, por ejemplo, tienes problemas con el alcohol, el asunto no es ir a la fiesta y voy a luchar con la tentación, por favor no me ofrezcas trago, por favor no, gracias, no. Si su debilidad es al alcohol, no vaya. Entonces nunca podrá ir, tal vez sí un día. ¿Cuándo? Cuando sea lo suficientemente robusto en la fe, pero no mientras estés en tu estado de fragilidad. Si a usted le fascina el chisme, porque hay cristianos que les encanta el chisme, eso es bíblico. El problema es luchar con el chismoso, o sea, voy a reunirme con chismosos y le voy a decir: ¿sabe qué? No me hablen de chisme porque soy cristiano. No, hable con los chismosos. Si el pecado es esto o aquello, identifica la puerta que se abre para conducirte allá y trabaja en la puerta y aléjate de la puerta. El problema no era la señora adúltera.
El problema es la puerta que yo abro para llegar a la casa de la adúltera. Un día, por la gracia de Dios, me permitió entender que el problema no era la tentación, el problema era donde yo estaba enfocándome. Y lo que me enseñó el Espíritu Santo es: ven, pon tus ojos en mí, camina mirándome a mí y pasemos por la tentación juntos. No abras la puerta. Entonces empecé a buscar a Jesús y a conocer a Cristo y a conocer a Cristo, y entre más me acercaba a Cristo, más me alejaba de la puerta de la tentación. Y la puerta de la tentación se llamaba amigos, se llamaba la novia. Y cuando pude darme cuenta que en Cristo podía ser victorioso, entonces la estrategia cambió. Ya no luchaba con la tentación. Me iba a Cristo y juntos veíamos la puerta y pasábamos de largo. La ayuda del Señor es el poder de su Espíritu. Y ese poder de su Espíritu está en ti y está en mí. ¿Para qué? ¿Para que lo tengas de adorno? ¿Para que lo llevemos allí como una prenda más? ¿O para que lo usemos? Y cuando venga la tentación, recordemos, no hemos sido tentados ni seremos tentados más de lo que podamos resistir. Y el Señor nos dará una salida, nos enviará su Espíritu Santo, nos ayudará a identificar las puertas y Él nos dará el poder para no abrir esas puertas. Siempre que pienso en esto, recuerdo la fidelidad de Dios. Me reconcilio.